Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar, mejor dicho, con el tema de los finales de torre de la revista de Peón de Rey, el número 150, cuyo articulista es Diego Adla. Y bueno, va deconstruyendo poco a poco un final ciertamente complejo, lo va deconstruyendo poquito a poco de una forma bastante entendedora. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios que él añade eh, y que son bastante interesantes, ¿no? En este caso, este primer ejercicio es entre Glavina y Oms. Aquí juegan blancas y ganan. Podéis mirarlo si lo pausáis. Y si no, pues voy a dar la solución ya. Aquí el blanco, su mejor jugada es este A7. Una muy buena jugada. Tras torre A1, continúa con G4. Eh, vamos a ver. Si hiciese la jugada F4, pierde bastante ventaja. Aunque pierde una ventaja directa, pero sí que le quedaría un peón pasado. Y estaría también ganando, ¿no? Sería otra forma de ganar. Bueno, ya sabéis que si los peones, si no son de la columna F a la derecha, pues el negro poco puede hacer para defenderlo una vez se llegue a tener que hacer esa defensa pasiva, ¿no? Pero bueno, aquí juegan G4, que es aún mejor, y tras H por G4, F por G4, continúa con rey por G4, y aquí el blanco hace la jugada H5. Bueno, yo creo que se puede entender muy claramente, ¿no? Varias opciones. Si se come al peón con este, torre G8 y en la siguiente corona. Si se lo come con el rey, torre H8 y en la siguiente corona. Si no se lo come, pues el peón tira para adelante. Si lo intenta separar con la torre, pues la otra torre se aparta. Puede apartarse incluso aquí y en la siguiente coronaría. Bueno, ya veis que es bastante complicado para el negro aquí, ¿no? No puede hacer nada. Am, por eso este H5 es una jugada tan buena. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí es una partida entre Anand y Grigorian. Y aquí Anand hace la jugada, de nuevo, este A7. Y tras, bueno, rey H7, el negro intenta mantener una defensa pasiva. Rey E2. Y ahora veremos que el blanco intenta dar la vuelta, molestando la torre y yendo hacia el centro. En este caso, después de que la torre se coloca en B1, el rey va a C6 y ahora aquí la torre juega a 1. Si fuese a C1, continúo con rey D6, torre a 1, torre C8 y ahora aquí llegamos a otro punto, ¿no? Tras torre A6, torre C6, torre por. ¿Vale? Aquí estaría el blanco ganando, porque estaría ganando la oposición, y al ganar esta oposición, que es una oposición distante, pero no deja de ser una oposición, acabaría comiendo al peón de G5 y ganando. Si en este caso, en lugar de torre por A7, juegan torre A2, sigue defendiendo al peón. Tendríamos torre C7 jaque y tras rey F6, torre B7, torre A3, rey C7 y al final conseguían un huequecito para meter a su rey y en la siguiente coronar, ¿no? Rey por, torre por. Y después de rey F3, este torre B5, ¿no? Se comerán al peón, pero nosotros nos comeremos al menos a un peón más, conseguiremos un peón pasado y el blanco consigue ganar, ¿no? Por eso tras rey C6 juegan torre A1 de nuevo defendiendo el avance de ese peón. Rey D6, el rey va de cabeza, la torre de jaque, rey C7, torre A2, rey B6 defiende, la torre viene y ahora juegan este torre de 8. Si aquí torre C2, rey D6, torre A2 y torre C8. Creo que es interesante que lo veamos. O sea, nosotros podemos, debemos calcular dónde colocar la torre para hacer el doble. ¿Vale? Hombre, evidentemente siempre es mejor que esté defendiendo al jaque del rey, es decir, estando en C8,
podremos parar. Pero creo que también sería interesante plantearse si esa torre debe ir a algún sitio más o puede ir a algún sitio más, ¿vale? En un momento dado nos puede servir, no es este el caso, ¿no? Pero nos podría servir para decidir dónde colocar el rey. Básicamente, sobre todo, una de estas dos. Porque por tener espacio para colocar a nuestro rey, ¿no? Si el rey estuviera en H7, incluso esta podría ser, nos la podemos plantear. Por eso torre C2 tampoco sirve. Torre A2, torre D8, como os estaba diciendo, ¿no? En este caso, veis, la torre se coloca en esa casilla. Y esto es adrede porque podría ser C8, ¿veis? Tras torre por A7, torre D7, torre por rey por. Y ahora, tras rey F7, tenemos rey D6, rey F6, rey D5, F3, y aquí vamos tranquilamente. Ganamos la oposición por ese tiempo que había perdido, ¿no? Entre comillas. Ganamos la oposición y tras rey F7, rey E5, y vamos a comernos sus peones y ganamos. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio entre Bologan y Brikic. Y bueno, aquí juegan blancas. Otra vez os digo, pausad el vídeo si queréis. Si no, pues os digo la solución. Tenemos este B7 como muy buena jugada y el negro hace torre B3. Si aquí las negras hiciesen la jugada E5, seguiríamos con rey F2, torre B3, rey E2, torre B5. Si torre B4, rey E3, estamos planteando atacar a ese peón que es un peón aislado, ¿no? Torre B5, rey E3, torre B4, rey D3 y avanzamos hacia la torre con intención de rodear el ataque, ¿no? Torre B1, si torre B5, rey E4 directamente, ya estaríamos a por el peón. Entonces, tras torre B1, rey E4 igualmente, torre B5 y rey F5. Y ese peón tendría serios problemas para aguantar, ¿no? Podríamos tener más de una idea en este sentido. Y también aquí el blanco hay que ver que también se podría plantear avances como G5 en un momento dado, ¿no? Bueno, tras B7, torre B3, rey F4, hacen jaque al rey, rey E5, torre B1, F4, torre 1, rey D4, torre D1, rey C3, torre B1 y G5. Y tras H por G5, F por G5, torre B5, aquí estaría la jugada G6, que ya sería ganadora. Aquí hay que ver en esta posición básicamente la importancia de que este rey va a estar mal colocado porque no está en ninguna de estas dos, porque no le deja su peón y en cualquier momento podremos avanzar este. Entonces aquí, tras algo como rey F6, pues torre F8, perdón. Seguiría torre F8, ¿no? Pim, pim, y ganaríamos. Con lo cual no es fácil. Y tras ese G6, si rey E7, pues tendríamos este H6, ¿no? Y esto es muy complicado porque aquí estamos amenazando generar un peón pasado. Y si nos lo comen, tenemos tranquilamente, bueno, también nos serviría G7 para coronar. Y bueno, y yo creo que también la jugada torre aquí también nos serviría, ¿no? No sería tan limpia, en este caso. G7 sería mucho mejor. Bueno, es que este G6 ya es bastante, ¿no? Todo es porque conseguimos sacarlo de esa defensa. Veamos otro ejemplo, en este caso entre Cid y Ayensa. Juegan blancas y ganan. Juegan blancas, mejor dicho, creo. Juegan blancas. Y aquí el blanco hace la jugada H5. Vamos a ver cómo intenta quebrar, ¿no? Esto es un análisis, no es una partida. Bueno, es un análisis sobre una partida. Torre C3, rey D5, torre D3, el rey da la vuelta, torre C3, rey F7. Y aquí hacen torre C6. Si E4, que sería posible, H6 es una jugada. Y si rey por H6, torre H8 y coronamos. Y si G por H6, pues tenemos rey por F6 y el blanco estaría ganando, ¿no? Por eso tras rey F7, torre C6, E4, torre C4, avanzamos H6, tras G por H6, rey por F6, y el blanco está ganando porque el peón de F, ya sabéis, ese famoso peón de F, es muy fuerte en este tipo de finales, ¿no?
El análisis de Cid y Alianza continúa ahora con esta posición. En este caso el blanco juega rey F2, tras torre C3, rey G2. Vemos que si rey G3, torre por rey F4, torre C3, rey por E4, el blanco también estaría ganando. ¿Por qué? Alguien me preguntará, hombre. Tenemos el avance de este peón. Y esto es clave. La torre está sujeta a esta defensa. ¿Vale? Y en cualquier momento, con el avance de ese peón, luego nos podremos plantear, junto con el avance del peón, este tipo de avance, tocando aquí, incluso planteándonos llegar a F7, ¿no? Y poco puede hacer aquí el negro en este caso. Tras rey G2, que también es buena, torre C2, rey G3, torre C3 y tras rey F4, torre C4, aquí viene la jugada H5 y el negro entra en Zuckman, ¿no? Entra en Zuckman porque el rey no se puede mover. Este peón no se puede mover. La torre tiene que estar en los dos ejes. Entonces, en cuanto la torre abandona un eje, perderá en el otro. O sea, si la torre sigue defendiendo a este peón, perderá este peón. Y si la torre defiende al peón de D, pues la otra torre saldrá para coronar. Bueno, ya veis. Y vamos a ver el último análisis. Dice, para jugar C7 el blanco debe saber si gana contra torre C5 del negro y H5. ¿Se anima? Entonces aquí hace otro análisis. Si queréis podéis pausarlo y mirar, ya veis como antes. Y bueno, si no, pues lo voy a explicar ya. C7 es una jugada interesante. Y ahora vamos a ver las dos opciones. Aquí torre C5 la pone como principal, vamos a ver la de H5. Si H5 tenemos rey F3, muy buena jugada. Sería dudosa rey D5 por torre C1, rey D6, torre D1 y rey E7, porque continuaría con torre C1, no hay una buena forma aquí, además no tenemos el doble, no podemos entregar un peón por otro, está complicado, pero vendría a ser, pese a que el módulo dará ventaja, más bien una posición igualada tirando a tablas. Tras rey F3, torre C4, y aquí tienen este G4, una muy buena jugada. La idea es utilizar a nuestro rey, o sea, estamos entregando el peón en G4 para apartar a nuestro rey, comérnoslo y buscar un avance, ¿no? por esas casillas según el dibujo, ¿no? También con el avance del peón por H5, H6. H por G4, ahora lo veréis, rey G3, aquí se produce un Zuckbank, ¿no? Porque la torre tiene que defender una cosa a otra, el rey negro no se puede mover, propone torre C1, si aquí hacen algo como E4, pues sigue con un rey por G4, torre C2, rey F4, torre C4, H5, y aquí el blanco está ganando. Tras rey G3, si torre C1 sigue defendiendo al peón, rey por G4, torre C2, rey F3, torre C4, rey E2, y aquí, tiene un par de opciones, ¿no? Torre C1 o E4. Si E4, pues rey F2 y buscamos ese huequecito para meterlo, ¿no? Torre C3, viene el rey, la torre no se puede apartar, ¿no? Como podéis ver. ¿Por qué al rey no podemos en G2? Para que no nos coman haciendo un jaque. Pero ahora mismo la torre tiene un problema porque no puede estar a dos cosas a la vez, ¿no? Está otra vez en Zuckbank, aunque no lo haya dicho. Y aquí, tras torre C3, claro, si rey G3, torre por rey F4, torre C3, rey por E4, es verdad que recuperamos el peón, tras torre C2, rey D5, nos metemos y ahora viene este H5, H6, G por H6, rey E7, la torre viene y rey por F6 y aquí el blanco está ganando. Si en este caso hacen rey G7, que sería otra opción, pues tenemos rey D7, ¿no? Y molestamos a la torre y cuando apartemos la nuestra conseguiremos coronar. Bueno, ya veis un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Tras este H5 hemos visto rey D5, veamos rey F3, una mejor jugada. A ver, un momento, no quiero equivocarme, a ver si me he confundido. Sí, me he confundido. Sí, porque esto hemos visto. Entonces aquí, tras este H5, podemos ver rey D5, que es otra opción. Bueno, esa ya os he dicho que es mala. Permitidme que lo acabo de mirar, que todo esté correcto, sí. Entonces, tras T7, torre C5. Y aquí vemos la otra línea defensiva. G4 es la idea y están las negras en Zuckbank.
Si apartan a la torre de la columna, nuestra torre coronará, y si no la apartan de la fila, pues nuestro rey pasará, ¿no? Torre C3, G5, aquí se amenaza hacer G6, que sería mate, ¿no? H por G5, H por G5, F por G5, y ahora rey por E5. Y bueno, aquí se hace torre C1. Si torre por E3 continúa con rey D4 y estaría perdida, es porque el peón está coronando, ¿no? La torre no puede volver a la columna y al mismo tiempo defender. Si aquí torre 7, pues bueno, no le servirá esta defensa porque nuestro rey pasará a, por ejemplo, a C5 o a D5. Y aunque ante el peón o hagan torre F7, nuestro rey conseguirá defender al peón y al final lo coronaremos, ¿no? Tras rey por E5, torre C1, E4, avanzamos el peón. Queremos tener uno en F, también nos vendría bien el de E. El rey se aparta, torre D2. Si aquí hacen G4, torre B8 y vamos a coronar. Y por más que vengan, C8, torre por, y llegamos a tiempo para parar al peón. Todo controlado. Tras rey D6, torre D2, E7, veis un poco, ahora avanzamos con el peón y en F ya tenemos el peón que nos interesa, ¿no? G por F6, E por F6 y tenemos ese peón, que es clave, ¿no? Aquí tras torre E2, rey D6, si intentasen avanzar el peón, el problema es que entraremos ante nosotros, ¿no? Y además con funestas consecuencias. Vendría un mate en breve, ¿no? Tras torre 2, el rey se aparta, torre 2, rey E6, G3 y bueno, ahora aquí si torre 2, nuestro rey va a F5, buscaremos la idea del jaque. Sabemos que es difícil, pero es posible de ganarlo esto. Quiero decir, de hecho es un mate en breve, o sea que básicamente, por ejemplo, con algo rey H6, dama C7, tendrían que entregar la torre, la comemos, rey H6, dama por G7 y en la siguiente ya entramos en mate, ¿no? Por eso tras rey E6, G3, torre H8 jaque, aprovechamos este recurso entre rey H6, dama C7 y aquí el blanco está ganando, ¿no? Porque al final de cuentas sería rey, dama y peón contra rey y torre, lo cual ya es un final mucho más sencillo de ganar. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que es complicado esto, pero si lo miráis con paciencia, tranquilidad, intentar resolver los ejercicios y comprendéis sobre todo bien, si lo podéis plantar en un tablero, yo os lo consigo, ¿no? Intentad que estos conocimientos que son pasivos se vuelvan activos. Plantando en un tablero, haceros las preguntas que queráis. Me podéis hacer todas las preguntas que queráis, preguntarme por las líneas que os interesen y os lo explico, no hay ningún problema. Y bueno, creo que se ven bastante bien las ideas. Aquí en este caso, Diego Alda lo ha machacado y remachacado súper bien. Lo explica súper bien en la revista. Y es una revista muy buena, se ve muy bien. Y espero que os guste a todos. Bueno, nos vemos en el siguiente.